Continuamos hoy con este análisis que hemos venido llevando a cabo desde varias clases atrás acerca de Juan 1:1, porque es un texto que revela muchas cosas y la mayoría de las veces cuando lo leemos simplemente leemos dos renglones, que es lo que ocupa este versículo. El texto como tal, no lo sabemos nosotros de memoria, dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora lo estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Me gusta mucho más como está expresado aquí por la sencillez en que nosotros lo leemos y captamos de manera más evidente lo que está diciendo el texto. Antes de discutir el significado de esta declaración, nosotros encontramos que en el mundo religioso de hoy, y particularmente un grupo del cual hemos hablado ya en varias ocasiones y que en esta noche vamos a volver a retomar algunos apartes de lo que ellos exponen respecto de este versículo. Es importante que nosotros entendamos que hay tres cláusulas expresadas en este verso. En la primera cláusula se nos dice que en el principio existía el verbo. En la segunda nos dice que el verbo estaba con Dios. Y la tercera nos dice que el verbo era Dios. Manejándolo nosotros bajo estas tres cláusulas, nos es más sencillo, o para mí en particular, es mucho más sencillo exponer todo lo que se revela en esta declaración de Juan 1. Espero que para ustedes también les sea sencillo y fácil el entender lo que vamos a exponer bajo estas tres cláusulas. Ya en la primera lección, cuando estábamos abordando Juan 1:1, hice una presentación al respecto en donde mencionaba lo mismo que estoy presentando en esta noche. Ahora, para poderlo entender, hermanos, es necesario leer e interpretar correctamente la segunda cláusula y la tercera para contestar las preguntas que de uno u otro lado surgen con respecto a el significado de este versículo 1. Es muy común que nos hagan a nosotros la pregunta cuando hablamos del tema de la divinidad, y en este caso particular la de nuestro Señor Jesucristo. Es muy común que a uno le pregunten ¿por qué no se menciona el Espíritu Santo en Juan 1:1? ¿Por qué solamente se menciona al Verbo y a Dios? Y algunos hacen la pregunta simplemente con la idea de que es que el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo no es una persona. Por eso, nosotros encontramos, o en el caso mío particular, me he encontrado con varios y sobre todo en el aspecto de los antitrinitarios o anti la divinidad de nuestro Señor Jesús, exponer esta pregunta. Ahora, la respuesta que podemos dar, una respuesta sencilla, es que Juan en este punto era interesado en escribir acerca del verbo. El protagonista en todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan es el verbo, no es el Espíritu Santo. Pero vamos a ver, hermanos, en la parte final del estudio, si el Espíritu Santo estuvo también presente o no. Porque el texto habla, en el principio existía el verbo. Y cuando habla aquí de el principio, se está refiriendo a Génesis 1:1. ¿Cómo es que empieza Génesis 1:1? Primer versículo de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, como dije hace un momento, al final del estudio,
vamos nosotros a retomar esta pregunta de por qué no está mencionado el Espíritu Santo como otra persona que también estaba con Dios el Padre. Al final, vamos a ver si estaba o no estaba. Pero retomando nuevamente la respuesta que aparece aquí, que les he mencionado, es que en este caso, en Juan 1:1, el apóstol Juan no estaba interesado en escribir acerca del Espíritu Santo. El protagonista del cual está escribiendo es acerca del Verbo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos argumentan que si el Espíritu Santo no está mencionado en Juan 1:1, que entonces el Espíritu Santo, uno, no estaba ahí. Dos, no era una persona. Y tres, algunos optan por la última explicación, que no era una persona, sino que es una fuerza, una energía, pero no una persona. Bueno, no vamos a entrar ahorita a hablar acerca de si es una persona o no, eso lo vamos a dejar nosotros para cuando estemos estudiando la divinidad del Espíritu Santo. Ahorita estamos concentrados en lo que tiene que ver con el Verbo y lo que nos revela Juan capítulo 1, versículo 1. Pero hay una tercera explicación de por qué Juan no menciona al Espíritu Santo. El hecho de que no se menciona el Espíritu Santo no quiere decir que no hubiera estado presente. Como dije hace un momento, al final del estudio nos vamos a dar cuenta de si estuvo presente o no estuvo presente. Juan no se preocupó, su interés no era mencionar al Espíritu Santo en ese punto. Quiero como lo vimos en la primera lección, cuando estuvimos estudiando o iniciando el estudio de Juan capítulo 1, les había mencionado respecto de y citaba este pasaje de Mateo 28 que nos habla a nosotros de las mujeres que visitaron el sepulcro de nuestro Señor. Dice el verso 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Uno podría fácilmente argumentar, y por no decirlo equivocadamente, que porque Mateo solamente menciona dos mujeres en la tumba de Jesús y que fueron María Magdalena y la otra María, podría uno argumentar que hubo solamente o fueron solamente estas dos mujeres las que estuvieron en el sepulcro. Pero cuando uno se da a la tarea de mirar en los sinópticos, en los evangelios sinópticos, se entera de que ellas no fueron las únicas que estuvieron en el sepulcro. Por el hecho de que Mateo nada más menciona estas dos, no concluyamos entonces que no hubo más mujeres en el sepulcro. Por ejemplo, Marcos 16, verso 1 y 2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos nos incluye otra mujer que no está incluida, no está mencionada en Mateo 28:1. Por eso no podemos nosotros concluir de buenas a primeras que porque Mateo menciona solamente dos, no hubieran estado presentes más mujeres. O si leemos en Lucas 24, miren lo que dice Lucas. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
Vemos entonces, hermanos, que con la lectura de Marcos y de Lucas estuvieron presentes más mujeres en la tumba del Señor Jesús, que no fueron solamente las dos que menciona Mateo capítulo 28. Ahora, es necio levantar oposición a la doctrina cristiana ortodoxa histórica sobre argumentos tan débiles del silencio. Por el hecho de que no se mencionen, no quiere decir que no estuvieron. Por el hecho de que no se mencione el Espíritu Santo en Juan 1:1, no podemos nosotros concluir de una que Él estuvo ausente en esa ocasión cuando el Verbo estaba con el Padre. Pero vamos a dejar la respuesta de si el Espíritu Santo también estuvo presente en esa ocasión que menciona Juan en el capítulo 1 de su Evangelio con respecto a si estuvo presente o no el Espíritu Santo. Por eso lo vamos a ver en la parte final de la lección. Bueno, continuando con el tema de Juan 1:1, todo lo que nos revela este pasaje. Y recuerden, les dije que hacer la separación por cláusulas nos permite a nosotros arañar mejor, percibir mejor lo que está diciendo el texto. La pregunta: ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y aún ser Dios? ¿Cómo? Y también es claro para nosotros que nadie puede estar consigo mismo. Yo no puedo decir, y puede que suene un poco chistoso o como lo voy a expresar en este momento, yo no puedo decir que yo estoy con yo. Nadie puede estar consigo mismo. ¿Cómo entonces entender lo que está diciendo este texto? Porque algunos lo han malinterpretado, lo han llegado a presentar de una manera en que la gente se confunde o llegan a conclusiones y a entendimientos que no son los que realmente está transmitiendo el pasaje. Eso lo vamos a ver también. En un instante, la respuesta a esta pregunta, ¿cómo puede el Verbo estar con Dios y aún ser Dios? Lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, algunos, y enseguida lo que vamos a ver en esta diapositiva es el interlineal griego-español de Juan capítulo 1, versículo 1. Y quiero que le prestemos atención al deletreo de las palabras para Dios. Recuerden que la palabra Dios, el sustantivo Dios, en este versículo aparece 2 veces. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y préstenle atención, hermanos, quiero que se enfoquen en la pantalla para que observen la manera como voy a resaltar lo que es esto acerca del deletreo de la palabra de Dios en Juan 1:1. En la cláusula B, y el Verbo estaba con Dios. Dios, si ustedes ven la manera como está deletreado, por decirlo en español, la última palabra de Dios en griego es una V o la V pequeña, no sé cómo lo digan ustedes en su país. Pero aquí en mi país le decimos la V, o para que algunos no se confundan, decimos entonces la V pequeña. Y en la cláusula C, la segunda vez que aparece el sustantivo Dios, ustedes pueden observar que el deletreo de la palabra termina en una S, por decirlo en español. Observan entonces, hermanos, que el deletreo de las palabras para Dios en Juan 1:1, de la primera vez que aparece a la segunda, tiene una variación. Son diferentes. ¿Qué ocurre? Que algunos, por desconocimiento o por mala información, han dicho que los diferentes deletreos
indican diferentes significados para las palabras. Que el primer Dios que aparece aquí en Juan 1:1 significa una cosa y que el segundo Dios que aparece en la cláusula C significa otra cosa. No es extraño que los testigos de Jehová presenten ese tipo de argumentación, de que hay diferencia en el primer Dios, en el primer Theos, a la segunda vez que aparece en el texto de Juan, capítulo 1. En idiomas tales como el griego, los sustantivos tienen diferentes terminaciones dependiendo de cuál función ellos llevan a cabo en la frase. Yo soy consciente, hermanos, que lo que estoy exponiendo en este momento requiere de conocimiento gramatical. Y se nos hace necesario debido a que a veces la argumentación de algunos nos lleva a esa necesidad de entonces tener que recurrir al original para entonces poder ver qué es lo que está revelando el texto en sí y no las conclusiones a las que llegan algunos por ignorar el idioma griego. Yo no soy un experto en griego. Solamente recurro a los que saben más que mi persona, que han estudiado más que este servidor. Y lo que he aprendido de ellos lo quiero compartir, lo comparto con ustedes en esta lección. Entonces, retomando, recuerden que, como dije hace un momento, algunos testigos de Jehová mal informados, y no solamente ellos, sino también otros, a menudo dicen que los diferentes deletreos para Dios en las dos ocasiones que aparece en Juan 1:1 indica diferentes significados. Que Dios significa algo diferente ahí del primero al segundo. Pero vuelvo y leo lo que aparece ahí en la explicación. En idiomas tales como el griego, los sustantivos, y Dios aquí es un sustantivo, los sustantivos tienen diferentes terminaciones dependiendo de cuál función ellos llevan a cabo en la frase. Y segundo, la palabra griega para Dios, que es Theos, puede ser deletreada en una variedad de formas dependiendo de su caso gramatical. Más adelante en la lección vamos a ver este segundo aspecto de cómo es que la palabra de Dios en griego se deletrea en una variedad de formas y todo eso depende de su caso gramatical. En un artículo que apareció en la Atalaya del 15 de mayo de 1977, en la sección Preguntas de los lectores, y ustedes estarán observando ahí en la pantalla que el texto aparece es en inglés. Esta es la Atalaya en inglés del año de 1977. La Atalaya de ese mismo mes, de esa misma fecha, en español, no tiene este artículo. Solamente existe en inglés. Lo que yo voy a hacer a continuación, hermanos, es que voy a resaltar la parte del artículo en que se hizo la pregunta y que fue colocada en esta edición de la Atalaya. La voy a colocar en español. La voy a resaltar primero y luego la voy a colocar con su traducción en español para que ustedes sepan lo que dice el artículo y que es clave, porque en la pregunta que se le hace aquí el lector y que está impreso en esta Atalaya es puritita verdad. En eso sí no se equivocan en este caso los señores de la Atalaya. Y dice, en Juan 1:1 se hace la pregunta. En Juan 1:1, el término Dios se aplica tanto al Padre como al Hijo, la palabra.
Recuerden que en la versión de los testigos no dice el verbo. La versión de los testigos de Jehová dice la palabra. Bueno, vuelvo y retomo la lectura. En Juan 1:1, el término Dios se aplica tanto al Padre como al Hijo. Pero en el texto griego, la palabra Dios, Theos, se escribe de manera diferente en estos dos casos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes ven que ahí he resaltado en este recuadro en color amarillo naranja, no sé cómo aparezca en las pantallas de sus computadoras, aparece resaltado el nombre Dios en dos ocasiones. Y observan que la terminación, el deletreo de cada uno de estos sustantivos terminan de manera diferente. La pregunta que se hace aquí en este artículo es, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Ahora, la explicación que hay en el artículo es verdad, no está distorsionada, es la explicación correcta de por qué se escribe de manera diferente en los dos casos en que aparece el sustantivo Dios. Continuemos. Para una persona que no esté familiarizada con el idioma griego, como es el caso de nosotros, podría parecerle que hay un significado indicado por el hecho de que primero la palabra se escribe theon y luego theos. Como ustedes observan ahí, es evidente. La primera vez es theon y la segunda es theos. Pero la diferencia es simplemente una cuestión de cumplir con el caso gramatical griego utilizado. Eso es verdad. Vamos muy bien con la respuesta que ellos dieron a este lector de la atalaya. Continuemos. Juan 1:1 se lee en la versión de los testigos de Jehová. En el principio, la palabra era. Y la palabra estaba con Dios. Tou theon. Literalmente, el Dios. Y la palabra era un Dios. Theos. Así es como está en el literal, en el interlineal griego. Ustedes lo pueden observar, que está en la parte superior de la diapositiva. Continuemos con la respuesta del artículo. El griego tiene 5 casos: nominativo, genitivo, lativo, acusativo y vocativo. La forma en que se escribe una palabra puede variar según el caso en el que se utilice. Tomemos como ejemplo el artículo definido él. En el género masculino, él se escribe respectivamente en los primeros 4 de estos casos, como ustedes lo ven ahí, en singular. Continuando. Todo va bien, eso es real porque eso es lo que enseña el griego. Continuando con la respuesta del artículo a la pregunta, dice, de manera similar, en Juan 1:1, la palabra theos se escribe de acuerdo con el caso particular que se emplea. En el primer caso, la palabra estaba con Dios o el verbo estaba con Dios. Está en el caso acusativo y así se escribe theon, que es la primera vez que aparece la palabra Dios en Juan 1. Pero en la segunda aparición es en el caso nominativo, por lo que se escribe theos. El deletreo de theos no indica por sí misma la persona o la posición del designado, como lo ilustra 2 Corintios 4, versos 4 y 6. En el versículo 4, Satanás es identificado como Theos, el Dios de este sistema de cosas, o como lo dice la Reina Valera, el Dios de este siglo. Y en el versículo 6, el Creador es designado Theos. El deletreo es Theos en ambos versículos,
ya que en cada uno se usa el caso nominativo, no el acusativo. Así que el hecho de que Theos se deletree de manera diferente en sus dos apariciones en Juan 1:1 no muestra ninguna diferencia en el significado. Dios es el significado en ambos casos. ¿Qué podemos decir nosotros a esta explicación? Amén. Porque eso es lo que enseña el griego. En este caso, los señores de la atalaya han dicho la verdad. No se han equivocado. Por eso, aquellos que digan o presenten como argumentación que porque del primer Dios al segundo Dios la terminación es diferente, se está hablando de un Dios diferente o el significado en cada caso es diferente. No, es Dios en ambos casos. El significado es Dios en ambos casos. Y como lo habíamos visto nosotros previamente en la explicación de ellos, la diferencia es simplemente una cuestión de cumplir con el caso gramatical griego. Antes de empezar a leer nosotros esta nota de la atalaya, yo les había dicho a ustedes que en el idioma, en idiomas tales como el griego, los sustantivos tienen diferentes terminaciones dependiendo de cuál función ellos llevan a cabo en la frase. Y también les había dicho que la palabra griega para Dios puede ser deletreada en una variedad de formas dependiendo de su caso gramatical. 3 ejemplos les voy a presentar a continuación para que se den cuenta, hermanos, de que eso es verdad en el griego. No en español, porque en español Dios siempre cuando nosotros lo escribimos en español, cuando lo deletreamos, es lo mismo, son las mismas vocales y consonantes. Es la D, la I, la O y la S. Siempre que escribamos Dios en español, el inicio y la terminación de ese sustantivo es igual, no varía, pero en griego sí. Pero por el hecho de que varíe su terminación, su deletreo, no quiere decir que signifiquen cosas diferentes. Y como les acabo de decir, les voy a mostrar 3 ejemplos para que se den cuenta de que eso es verdad. Pero tomemos Juan 1. Juan 1:18, que habla de que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ustedes lo ven ahí que lo he colocado en el griego y en el español, en el interlineal. Y observen que cuando empieza el versículo dice a Dios. Ahora, si usted está en una pantalla muy pequeñita o en el celular y no lo puede ver grande, le pido que se acerque más a la pantalla y lo observe. Y mire cómo el término griego para Dios, cómo está deletreado al final. Lo voy a decir en español, con una V o una V pequeña. Sigamos en el mismo capítulo 1 de Juan, versículo 29, que habla de cuando Juan el Bautista vio al Señor que venía y le dijo a los discípulos que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero observen que cuando él dijo el Cordero de Dios, ahí lo acabo de resaltar con este recuadro. Y miren, hermanos, que el deletreo del término Dios aquí en Juan 1:29 termina diferente a como aparece en Juan 1:18. Ya es una U. Ahora, tercer ejemplo, que nos muestra que en griego la palabra Dios puede ser deletreada en una variedad de formas, dependiendo de su caso gramatical, pero eso no altera el significado bajo ninguna circunstancia. El texto de oro de la Biblia es Juan 3:16. No lo sabemos de memoria. ¿Y cómo dice? De tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, me lo dije porque me lo sé de memoria y creo que muchos de ustedes también se lo saben de memoria, pero miremoslo en el interlineal, el griego y español. Y observemos, hermanos, en la primera línea, cuando dice, de tal manera amó Dios, ahí lo dice. Está resaltado en el recuadro. Y observen que el deletreo de la palabra Dios en griego termina de una manera diferente a como termina en Juan 1:18 y en Juan 1:29. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que la palabra griega para Dios puede ser deletreada en una variedad de formas. Todo eso depende del caso gramatical. Esto, hermanos, lo explico a razón de que no vaya en algún momento alguien llegar a decir, un momento, prestémosle atención a que hay una gran diferencia entre el primer Dios en Juan 1 y el segundo Dios, la segunda vez que se menciona Dios en Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, no hay necesidad aquí, hermanos, de seguir discutiendo este aspecto. Espero que haya sido claro para ustedes lo que he mencionado hasta aquí en la lección. Ahora, lo que necesita ser tratado en alguna profundidad es esta pregunta. En el libro de los Testigos de Jehová, razonamiento a partir de las Escrituras, en la página 409, he subrayado, he resaltado en color naranja lo que dice ahí y lo he colocado aquí, lo he resaltado en una letra más grande. Y la pregunta que hacen ellos ahí en este libro es, ¿puede alguien estar con alguna persona y al mismo tiempo ser esa persona? Espero que ustedes tengan la respuesta. No la voy a decir yo en este momento, pero espero que usted ya pueda dar una respuesta a esta pregunta. ¿Puede alguien estar con alguna persona y al mismo tiempo ser esa persona? La respuesta es obvia, es lógica. La respuesta es no. Nadie puede estar con alguna persona y al mismo tiempo ser esa persona, pero ellos lo presentan aquí como una argumentación en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede el Verbo estar con Dios y aún ser Dios? Porque la manera como ellos lo plantean es que si decimos que Él está con Dios, entonces Él es ese mismo Dios. Es esa misma persona con quien Él estaba. Eso no es lo que nosotros creemos. Eso no es lo que nosotros exponemos. Nadie puede estar consigo mismo. Jesús aquí no está con él mismo. Él está con otro ser, con otra persona, que en este caso particular es el Padre, aun cuando no dice Dios el Padre. El texto dice, y el Verbo estaba con Dios. Ese Dios con el cual estaba el Verbo es Dios el Padre, no es el Espíritu Santo. Es Dios el Padre. Ahora, aquí no se menciona el Espíritu Santo, pero lo que vamos nosotros a responder dentro de un ratito es si el Espíritu Santo estuvo también aquí en esta ocasión que está mencionando Juan capítulo 1, versículo 1. Dentro de un ratito vamos a encontrar la respuesta a eso. Pero mientras tanto es importante que nosotros entendamos esto, porque para los que exponemos Juan capítulo 1, versículo 1, que es el texto más claro, contundente que hay en las Escrituras con respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es importante que entendamos cada uno de los detalles que se mencionan en este versículo. Normalmente lo que hacemos es recitarlo, no lo sabemos de memoria. Y si alguien me pregunta, ¿Jesús es Dios? ¿Qué cita uno? Juan 1:1. Claro, mire, aquí lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. Pero nos encontramos con personas que se han dado a la tarea
de minimizar, alterar y tratar a veces, por no decirlo, de torcer lo que está diciendo este versículo preciosísimo de la Escritura con respecto al verbo de Dios, a su divinidad. El argumento más básico de la Torre del Vigía o los testigos de Jehová contra tomar Juan 1:1 como una afirmación de que el verbo es el Dios todopoderoso, es que del verbo es dicho en el mismo versículo que estaba con Dios y que obviamente nadie puede estar consigo mismo y que por tanto el verbo no puede ser Dios. El verbo ciertamente no puede estar con Dios y ser Dios, a no ser que el término Dios de algún modo cambie de significado de la primera vez que aparece Dios a la segunda vez que aparece el sustantivo. El verbo no puede estar con Dios y ser Dios si no hay un cambio de significado del primer Dios al segundo Dios. Eso lo tenemos nosotros que tener bien claro, hermanos. Cuando habla de Dios la primera vez, es alguien diferente a la segunda vez que aparece Dios. Dos personas, no la misma persona. Cuando habla la primera vez de Dios, porque dice el verbo estaba con Dios, se está refiriendo a una persona. Y la segunda vez que aparece Dios, se está refiriendo a otra persona distinta a la mencionada en la primera vez que aparece el sustantivo Dios. Espero que no les sea muy enredado lo que estoy diciendo en este momento, mis hermanos. He tratado de ser lo más sencillo en mi exposición en este respecto, pero quiero decirles lo siguiente. En un respecto, los testigos de Jehová están completamente en lo correcto. El error en que caen aquí los testigos de Jehová es la afirmación tácita de que el verbo era Dios, significaría necesariamente que el verbo era el Padre. Cuando aparece la primera vez Dios, el sustantivo Dios, en Juan 1:1, se está refiriendo al Padre. Así es como lo hemos explicado siempre. Y la segunda vez que aparece Dios, no se está refiriendo al Padre, se está refiriendo a otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Lo dice ahí el versículo, el verbo. Pero el error de los testigos, el error en el que ellos caen, es llevarlo a uno a creer o a pensar de que cuando la segunda vez que aparece Dios y que dice que el verbo era Dios, que nosotros lo que estamos diciendo es que el verbo era el mismo Padre. Eso no es lo que nosotros enseñamos. Eso no es lo que nosotros creemos. Lo que nosotros creemos es que en este versículo se están mencionando a dos personas distintas, al Padre y la otra persona es el verbo. Nosotros negamos, los cristianos ortodoxos, negamos esa interpretación. ¿De quiénes? De estos personajes. Ahora, es terquedad criticar la interpretación trinitaria de Juan 1:1 como si se asumiera que Dios tiene exactamente el mismo significado de la cláusula B como en la cláusula C.
Eso es terquedad. Eso lo critican algunos. Esa explicación que nosotros damos de que en la cláusula B, cuando aparece la primera vez Dios, el significado es diferente a la segunda vez que aparece. La primera vez, el significado es con referencia al Padre. La segunda vez, el significado es con referencia al Verbo. No a que ellos sean la misma persona. La semana pasada, nosotros estuvimos analizando el mismo texto de Juan 1:1. Y yo les hacía referencia a ustedes con respecto a este folleto de los testigos de Jehová. El Verbo. ¿Quién es? Según Juan. En la página 6 de este folleto, ellos abordan lo que nosotros estamos estudiando. La cláusula B de Juan 1:1. Y el Verbo estaba con Dios. Ahora, ¿qué dicen ellos en esta página 6 de este folleto? Entiendo que muchos de ustedes no alcanzan a leer la letrita porque está muy pequeña, pero vamos a agrandarla. El párrafo dice de la siguiente manera. No obstante, presten atención a lo que vamos a leer aquí, mis hermanos. No obstante, que digan los trinitarios que en Juan 1:1, Dios significa solo la primera persona de la Trinidad, es decir, Dios Padre. Y por lo tanto, el Verbo estaba con Dios Padre en el principio. Eso es lo que nosotros exponemos, eso es lo que yo expongo, eso es lo que yo enseño, mis hermanos, con respecto al significado de Juan 1:1. Ahora, pero préstele atención a cómo ellos lo presentan. Voy a volverlo a leer. Dice, no obstante, que digan los trinitarios que en Juan 1:1 Dios significa solo la primera persona de la Trinidad, es decir, Dios Padre, y por lo tanto el Verbo estaba con Dios Padre en el principio. Con esta definición de Dios como base, ¿cómo pudiera decirse que el Verbo, quien ellos dicen que es Dios Hijo, sea Dios Padre? Eso no es lo que nosotros enseñamos. Eso es lo que ellos exponen como argumento en contra de la divinidad de nuestro Señor. Y tratan de presentarlo como ilógico al tratar de decirle a la gente o exponerle a la gente que lo que nosotros estamos diciendo es que Dios Hijo es el mismo Dios Padre. Nosotros jamás hemos enseñado, este servidor jamás ha enseñado que el Hijo es el Padre. Pero así es como ellos lo están planteando en esta argumentación, en este versículo. Con esta definición de Dios como base, ¿cómo pudiera decirse que el Verbo, quien ellos dicen que es Dios Hijo, sea Dios Padre? Nosotros no enseñamos eso. O por lo menos este servidor no enseña eso. Porque decirlo así es un total contrasentido a nuestra exposición de Juan 1:1, hablando de la divinidad del Padre y de la divinidad del Hijo. Y no está diciendo Juan, ni nosotros entendemos que Juan está diciendo que el Verbo es el mismo Padre. Pero hay otra parte aquí en este versículo o en esta cita de este folleto de los testigos que es bastante interesante. Y es, ¿y dónde entra en el cuadro su Dios Espíritu Santo? Si Dios es una Trinidad, ¿no estaba la palabra o verbo con Dios Espíritu Santo, así como con Dios Padre en el principio?
Recuerden que hace un instante, cuando estábamos nosotros en el desarrollo, en la primera parte de la lección, veíamos el argumento que algunos presentan de que por qué Juan no menciona al Espíritu Santo en Juan 1:1. Y que si no lo menciona es porque o no estuvo presente o no es una persona. Y aquí nuevamente los testigos de Jehová en su folleto presentan la misma argumentación. Si Dios es una Trinidad, ¿no estaba la palabra o verbo con Dios Espíritu Santo, así como con Dios Padre en el principio? ¿Usted qué respondería, hermano? Usted podría encontrar algún argumento para enseñar que en Juan 1:1, aun cuando no se menciona el Espíritu Santo, Él estuvo también ahí en esa ocasión con el Verbo y con el Padre. ¿Usted qué podría responder? ¿Sí o no? ¿Estuvo o no estuvo? Yo le voy a dar a usted la respuesta. Él sí estuvo. No lo mencionó Juan. Así como no mencionó Mateo a las otras mujeres que se mencionan en Marcos y en Lucas en esa ocasión cuando fueron al sepulcro. Por el hecho de que Juan no mencione en Juan 1:1 al Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo en esa ocasión. Él sí lo estuvo. ¿Y cómo sabemos que lo estuvo? Porque la Biblia lo dice. No lo dice en Juan 1:1. Como no dice en Mateo que estuvieron las otras mujeres en el sepulcro, porque Mateo solamente menciona a María Magdalena y a la otra María. Pero cuando leemos nosotros los otros versículos de Marcos y de Lucas, vemos que sí estuvieron las otras mujeres. Y aquí en Juan 1:1, hermanos, Juan no menciona al Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo en esa ocasión. ¿Cómo empieza el versículo de Juan 1:1? Empieza diciendo, en el principio. ¿A cuál principio se está refiriendo aquí Juan? Se está refiriendo a ese principio que menciona Génesis capítulo 1. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Mire lo que dice Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estuvo también en ese principio cuando Dios creó los cielos y la tierra? El Espíritu Santo. Lo dice el versículo 2. Que es a este evento al cual se refiere Juan en el capítulo 1, versículo 1. Al principio del cual habla Juan en 1:1 es a este principio de Génesis 1. En el verbo, perdón, en el texto de Juan, Juan no mencionó al Espíritu Santo, pero Génesis 1:1 nos dice que en esa ocasión, cuando el verbo estaba con Dios, el Padre, también estuvo presente, según nos lo dice Génesis, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, la argumentación que presentan estos caballeros en su folleto El Verbo, ¿quién es según Juan? Y vuelvo y leo la parte resaltada. Si Dios es una Trinidad, ¿no estaba la palabra o verbo con Dios Espíritu Santo, así como con Dios Padre en el principio? Entonces ya sabemos qué responder. Sí, también estuvo con Dios Espíritu Santo, porque lo enseña Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Última pregunta, hermanos, de la lección, y esta va a quedar ya para nuestra próxima lección, para responderla en nuestra próxima lección. ¿Sobre qué bases los trinitarios, o sea, pues nosotros, interpretan Dios en la cláusula B significando Dios el Padre y Dios en la cláusula C significando Dios y aún no referirse al Padre, sino al Hijo?
Esta será nuestra próxima lección, hermanos. Espero que la exposición de esta noche nos permita a nosotros darnos cuenta de lo revelador que es este texto de Juan capítulo 1, versículo 1.